Bueno, como ya sabíamos qué función tenían cada uno de las herramientas que tenemos del lado izquierdo de nuestro espacio de trabajo, vamos a comenzar a trabajar. La primera entidad que vamos a dibujar va a ser la tabla libros. ¿Sí? Hago doble clic en el icono y me va a aparecer el... Este lo vamos a cerrar para mostrar. Hicimos doble clic acá en el icono para crear nuevas tablas y posteriormente hice clic en el espacio de trabajo y aparece el objeto que nosotros vamos a trabajar. Bueno, este objeto dijimos que iba a ser la primera entidad que se llama libros. Por lo tanto, vamos a cambiar en el text del table name del formulario que se abre debajo por el nombre que deseamos darle, libros. A continuación, vamos a crear los atributos que van a comprender o que van a conformar la entidad libros. El primer atributo es el ISBN. El ISBN es el Identificador Único Internacional de Libros. Identificador Único Nacional de Libros y Autores. ¿Sí? Porque podemos determinar quién es el autor a través de ese ISBN. ¿Qué tipo de atributo va a ser este? Va a ser del tipo entero, ¿sí? Va a ser un dato del tipo entero, porque es un número. Y a continuación, cuando nosotros seleccionamos el tipo entero, automáticamente nos pone el PK, ¿sí? Primary key. Lo identifica como una clave primaria. Todavía nosotros no le dijimos. Pero como es el primer atributo y es un atributo numérico entero, Workbench asume que es la clave primaria. Si no fuera así, no hay problema, lo desmarcamos y listo. A continuación vemos que NN, que es not null, también quedó marcado. ¿Por qué quedó marcado de esta manera? Porque la definición de clave primaria dice que una clave primaria no puede contener valores nulos y no pueden estar repetidos. Por lo tanto, automáticamente cuando lo definimos como primary key, también se define como not null. Un atributo adicional que podemos seleccionar es autoincremental. En este caso no lo vamos a poner autoincremental, ¿sí? Porque los ISBN son autoincrementales. ¿De acuerdo? En default expression, si acá necesita un valor por defecto o asignarle un valor por defecto a este atributo o a cualquiera de los demás, obviamente, lo escribimos allí. En este caso no nos hace falta un valor por defecto. El segundo va a ser título, el título del libro. Según lo que dijimos en el video anterior, los nombres de los atributos y de las tablas no tienen caracteres especiales, tildes ni ñes. Y va a ser un varchar de, pongámosle, 80. Vamos a mirar cómo era. Tenemos el título, necesitamos el año de publicación, la editorial y número de páginas. Año de publicación, creamos el año de publicación y lo vamos a escribir como año, no como año. ¿De acuerdo? Y sin la tilde. El año de publicación lo vamos a crear como un dato del tipo year. O sea, le vamos a asignar la función year. ¿De acuerdo? Esa función year nos va a tomar el año actual. ¿Sí? Lo cual está bien o está mal. Y estaría mal porque me va a asignar el año actual. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no le puedo asignar la función year. Le puedo asignar, para no equivocarme hoy, le digo que va a ser del tipo varchar. Porque en realidad no sé cuántos
o cómo lo van a manejar las fechas. Y le voy a decir que va a tener 4 caracteres del tipo varchar. Otro detalle, el título no puede estar nulo, lo marcamos. El año de publicación tampoco, va a estar nulo. A continuación, veíamos que nos falta 2 atributos más, la editorial y el número de página. La editorial, hacemos doble clic. Editorial. Eh, lo razonable sería tener un ID de editoriales y tener una tabla una tabla maestra de editoriales, una tabla padre de editoriales, donde tengamos todas las editoriales allí. En este caso, para el ejemplo, no lo vamos a usar y lo vamos a dejar así como está en editorial. Le vamos a decir que va a tener 60 caracteres, ya es mucho, pero no nos molesta. Y la editorial, obviamente, tampoco puede ser nula. Y por último, la cantidad de páginas. Número de páginas. Número de páginas, revisemos. Número de páginas, como es un número, obviamente tendrá que cambiar y va a ser un valor entero. Acá no le vamos a poner una cantidad de números enteros, pero podrían ser una longitud de 6, si deseamos. Y si no, lo dejamos como entero y lo maneja el motor de la base de datos. También va a ser un valor not null. Entonces, hasta acá hemos creado nuestra primera entidad. Desplegamos hacia abajo. Fíjense que me va apareciendo un pequeño indicador que ahí me dice hay uno más. Entonces quedó representada mi tabla o mi primera entidad, la entidad libros, donde tenemos una clave principal y el resto de los atributos. Cuando creamos las entidades, las podemos crear de acuerdo a un tipo de modelo, a una anotación. Por defecto, Workbench le asigna Workbench simplificado. Podemos usar Workbench por default, ¿sí? Que cambia algunas cosas. Fíjense que me muestra cuáles son los archivos de índice, por ejemplo. ¿De acuerdo? Me dice que hay un índice primario. Podemos dejar este si lo deseamos, para un poco más de claridad. Voy a Model, ¿sí? Y acá puedo seleccionar otro tipo, por ejemplo, el clásico, ¿sí? Esto es según el gusto o las necesidades del diseñador. Lo vamos a dejar en simplificado y acá estamos. Perfecto. Vamos a crear la otra entidad, ¿sí? La entidad autores. Autores va a tener un identificador de autor, nombre, apellido y nacionalidad. Creamos nuevamente, vamos a tabla, hacemos clic, nos muestra el objeto, lo ampliamos solamente para ver, y aquí en el formulario vamos a escribir, en el text, vamos a escribir autores. Autores también sin mayúsculas, y el primer atributo que me lo da automáticamente va a ser un ID autores. Yo lo voy a modificar porque me voy a referir a un solo autor. Entonces el ID va a ser ID autor.
también va a ser un dato del tipo entero, automáticamente me puso que es clave primaria y va a ser not null. Vamos a describir el segundo, que puede ser el nombre del autor, va a ser un varchar de 50, también lo vamos a poner not null, vamos a crear el apellido, también con 50 estamos bien, seguimos y nos queda la nacionalidad. Listo, nacionalidad, acá le vamos a poner 80 por la duda que tenga algo raro, ¿sí? Lo vamos a dejar como nulo, ¿sí? Como que admita valores nulos, porque puede ser que la nacionalidad sea dudosa o etcétera, alguna cosa extraña que pueda llegar a suceder, pero normalmente todos los autores tienen una nacionalidad, pero dejémoslo, digamos, como una previsión. En el caso de que sea necesario y obligatorio el dato, simplemente vengo a la estructura y lo marco como not null. Perfecto. Entonces, hasta ahora ya tengo mis dos tablas principales. Ahora tengo que ver una situación. Vamos a ver qué pasó con libros. Hago doble clic en libros, me aparece el detalle de la estructura y voy a ver en el menú del pie de página que aparecen columnas, index, foreign key, triggers, partition, option, insert, privilegios. Voy a tocar index. Index, fíjense que aparece un index name y un tipo, ¿sí? Sobre la tabla de libros. El index, como ya lo hablamos anteriormente, es un archivo aparte que se genera cada vez que nosotros creamos una clave primaria. Las herramientas generan automáticamente ese archivo de índice y tienen la particularidad de asignarle el nombre primario. Si nosotros queremos cambiar este nombre de índice y le ponemos, por ejemplo, IDX clave primaria de libros, me va a decir que es del tipo primario, pero veamos qué pasa. No me deja hacerlo, ¿sí? No me permite cambiar el nombre del archivo. Va a ser del tipo primario y hasta ahí llego. En el caso de que nosotros necesitamos crear otro índice, porque sabemos que las búsquedas también se van a hacer por título, entonces creo un nuevo índice. Y ahora le pongo IDX por convención, nada más, no es porque sea obligatorio. Pero cada uno de nosotros podemos poner el nombre que creamos. IDX de título, el index de títulos. Index de títulos. Y ahora hago clic en el espacio que está debajo de primary. Fíjense que aparece automáticamente index, pero puedo decirle que sea único, que sea full text, que sea spatial, que sea primario. Bueno, primario no puede ser porque ya tengo uno. Entonces lo voy a generar como un índice. Ahora, ¿sobre qué columna voy a crear ese archivo de índice? Dijimos sobre la columna títulos. Listo. Ahí vamos a crear un archivo de índice sobre la columna título. ¿Para qué? Para que cada vez que hagamos una búsqueda, hagamos un select, ISBN, título, año de publicación, etcétera, sobre la tabla libros, cuando el título sea tal cosa, sea tal nombre de título, sea igual, sea mayor, menor, diferente, lo que sea, busque
más eficientemente sobre la tabla de títulos. En realidad no lo va a buscar sobre la tabla, lo va a buscar sobre la tabla de índices y el resultado y el tiempo de búsqueda van a ser mucho más rápidos. Por esto estamos creando un índice precavidamente porque seguramente muchas de las búsquedas no se hacen por ISBN, sino se hacen por el título del libro. Perfecto. Llegamos hasta acá, cerramos y ya tenemos creado un índice. Que en este modelo, en el modelo seleccionado, cuando buscamos acá, no nos muestra, pero está creado. Bueno, ahora tenemos que relacionar las tablas de libros y autores, porque un libro puede ser creado o puede ser escrito por un autor, pero también un libro puede tener varios autores, coautores, editores, etc. ¿Está bien? Por lo tanto, nosotros no podemos establecer una relación de muchos a muchos entre estas dos entidades. Ahora veamos qué pasa con los autores. Un autor, si está en la tabla de autores, es porque tiene al menos un libro. No tiene sentido tener la tabla de autores que no tengan libros. Entonces, sí o sí, tengo que tener al menos cada autor debe tener al menos un libro. Por lo tanto, también puede ser que un autor tenga más de un libro, que de hecho normalmente sucede de esa manera. Por lo tanto, las relaciones entre libros y autores es una relación de mucho a muchos. Y acá la relación correcta sería un autor escribe tal libro o un libro es escrito por tales autores. Entonces, vamos a crear una nueva entidad que nos permita solucionar este problema. Lo vamos a ver en el siguiente video.